Este es un programa Recorridos con Jair, el programa que se sintoniza en diferentes sistemas de televisión por cable en todo el departamento de Antioquia y también estamos en otros departamentos y a través de las diferentes redes sociales. Estamos en la vereda Don Diego del municipio del Retiro, Antioquia. Esta es una vereda muy linda, muy cerca a la población. Acá en esta vereda había una planta de energía que generaba luz para Río Negro y paradójicamente no era para el Retiro. Me encuentro con Alejandro Ospina, que es de acá, de esta vereda, o por lo menos sus raíces son de acá. Bienvenido, Alejandro, a nuestro programa. Jair, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que siguen este programa de Recorridos por Jair. Un agradecimiento de antemano por haber venido acá a conocer un poco la vereda, no, porque usted la vereda ya la conoce mucho en sus múltiples recorridos que hizo con su programa cuando era Recorriendo mi Retiro. Ahora ya en estos recorridos que permiten dar una mirada ya un poco más regional, darle ese agradecimiento por haber venido acá a la finca. Bueno, y acá estuvimos grabando precisamente a su abuelo, a don Bertulfo Salazar. Qué bueno, Alejandro, que usted nos cuente un poco, pues, las historias que le contaba a su abuelo, de las vivencias acá en esta casa, y luego nos hablamos de los otros abuelos también que viven en Río Negro. Sí, claro que sí. A ver, Jair, partiendo de mi mamá es del Retiro, mis abuelos pues fueron de acá del municipio del Retiro en la vereda Don Diego, y la familia paterna es de Río Negro, muy conocidos como Los Pescados. ¿Por qué los dicen así? La verdad, yo no tengo mucha certeza de por qué le dicen Los Pescados. Alguna vez escuché y creo que era que el abuelo, una vez cuando eran los famosos baños en el río Negro, se tiró a nadar y dijo, a nadar como un pescado, y que supuestamente quedaron Los Pescados. Pero no sé si en realidad es el origen del apodo. Pero usted no identifica a los Ospina, sino para diferenciar es Los Pescados. Más Los Pescados, usted ya le dan razón por todo lado. Bueno, acá la finca, acá en el tema de las historias, vos estuviste presente mucho tiempo cuando hiciste las entrevistas a mi abuelo, y no solo a mi abuelo, sino a muchas personas que eran oriundos de acá de la vereda, que ya muchos no nos acompañan, pero que ese recuerdo se logra mantener vivo gracias a esas grabaciones en los que usted hizo. Usted mencionaba acá algo en la vereda Don Diego. La vereda Don Diego es una de las veredas más cercanas a la población, al casco urbano, y fue un polo de desarrollo para el mismo municipio del Retiro por una serie de habitantes que acá existieron, como también fue don Eladio Botero, que la primer bomba de gasolina que existió en el municipio del Retiro quedaba acá en la vereda Don Diego. Existía en el Tequendamita, contaba pues mi abuelo, y usted lo hizo referencia, esa planta de energía que llevaba luz hacia Río Negro, pero que decía mi abuelo, eso era una plantica muy regularcita. También habían unas minas de oro en lo que hoy contaba él. Yo cuento es porque no me tocó ese tiempo, pero eran unas minas de oro casi que donde hoy está la cancha, la unidad deportiva y parte de la capilla, que se sacaba con agua que bajaba en un acueducto, agua que bajaba como a presión, y ahí sacaban oro. También me contaba que más adelante, hacia el lugar donde él había nacido, mi abuelo nació entre los límites de Río Negro y el Retiro, en la parte casi por donde queda Dafit. Entonces mi abuelo decía que eso se llamaba en su momento Piedras Blancas, o le decían Piedras Blancas, y que se sacaba mucha piedra y había un molino que vendían para hacer un jabón lucero. En ese tiempo, y los hermanos de él incluso, uno manejaba una volqueta y era de ese mismo piedra que sacaban allá, la molían, que para el jabón lucero. Acá en la vereda Don Diego, pues yo tengo los mejores recuerdos de mi infancia. Si bien la familia, nosotros también tenemos casa en el municipio de Río Negro, los recuerdos de la infancia y los recuerdos significativos han sido acá en esta finca, porque la finca era para nosotros, para mi hermana y para mí, era como el premio al estudio, el premio a que nos manejáramos bien. Nosotros desde el día viernes nos veníamos para acá, para la finca, hasta el día lunes, que el día lunes madrugábamos de acá cuando estudiábamos en Río Negro. Las vacaciones todas se pasaban acá en la finca. Los diciembres, yo nunca he pasado un diciembre o un 31
en Río Negro. Siempre he sido acá en la finca porque la finca era el punto de encuentro de toda la familia de mi abuelo. Mi abuelo era el mayor de los hermanos y él engordaba marranos, entonces siempre era la marranada acá. El tema de las novenas, mi abuelo era algo de lo que le gustaba mucho, ver los corredores llenos de niños. Entonces la novena se hacía acá, todo lo que era el tema de la Nochebuena. En Río Negro estábamos en el día donde la abuela paterna dábamos el feliz año temprano, íbamos el 24 temprano, pero en realidad sí ya como toda la atracción era acá. Entonces giraba en torno a los abuelos, porque también acá de mis abuelos en Don Diego yo era el nieto mayor. Entonces acá no somos sino 3 nietos, en Río Negro somos casi 40. Entonces era como las dos diferencias. Yo fui el nieto mayor, entonces yo crecí, para gozo mío, yo crecí rodeado del amor de ellos dos, los pude disfrutar en sus tiempos mejores a mi abuelo y a mi abuela. Entonces crecí con los mismos, parte también de los resabios creo que se los debo a ellos. Entonces la finca en realidad se convertía en eso, como ese punto de encuentro, ese punto de reunión, ese punto de alegría. Este es su programa Recorridos con Jair, el programa que recorre las diferentes zonas del departamento de Antioquia. Agradecemos a nuestros televidentes que nos llaman y nos felicitan por nuestro programa y los invitamos para que apoyen los sistemas de televisión por cable en cada población. Las parabólicas que prestan un gran servicio, ¿cómo las apoyan? Estando a paz y salvo con sus cuotas de mantenimiento. Alejandro Ospina Salazar, un joven de acá del municipio del Retiro, que ha tenido logros importantes, pues ahora más tarde nos va a contar. Él es el actual presidente del consejo del municipio, nos va a contar lo que él ha estudiado, pero antes de eso yo quisiera que siguiéramos hablando un poco, porque es que usted viene de una familia de unas familias muy tradicionales de acá del Retiro. Su abuelita también es de acá, de este sector de Los Salados, donde estaban los pozos de sal. Su abuelo también nos contaba, no sé si usted se dio cuenta, que hace años para ir uno del Retiro a La Ceja era por acá el camino, o sea, y no había camino de acá a Río Negro, no había carretera de acá a Río Negro. Entonces, todas esas historias, ni la vía a Las Palmas existía. La vuelta se va a contar por Santa Elena, sí. Incluso acá en las escrituras de la finca, los linderos que tiene la finca es con el vendedor que en su momento fue un señor que se llamaba Don Libardo Gallego. Esta casa, si bien ha tenido como las reformas, es una casa típica de campo, es una de las casas también más viejas de la vereda. Esta casa era de don Alfredo González y de doña Juanita Buitrago, los papás de doña María González de Bravo. Posteriormente eso entró en una sucesión, adquirió un señor que llegó de la Unión, don Libardo Gallego, y ya que era toda esta parte de acá hasta lo que va a la escuela, mi abuelo compró este pedazo. Y los linderos de la finca, según escrituras, son por el frente con la nueva carretera que ya se estaba empezando, pero dice que por un costado con el antiguo camino nacional que conduce al municipio de La Ceja. Este era el antiguo camino y mi abuelo contaba que estas partes de acá, que esta era una casa muy vieja donde hay veces toldaban o hacían como un receso, la posada, los que seguían hacia Medellín, porque venían acá de Sonsón. Incluso el paso para Bogotá decía que era más fácil irse por Sonsón que buscar las carreteras del Nare, o sea, de Cocorná hacia abajo. Entonces mucha gente utilizaba La Ceja y iba a Sonsón, y ya en Sonsón bajaban hacia Bogotá. Acá en Don Diego había también otra posada que era una casa, ya ahora está reformada, pero lo que era la Casa Azul, donde hoy está el vivero, que eso es de la familia Botero, fue de la familia Botero. Ahí era donde se hacía las posadas, contaba mi abuelo. Mi abuela, vos mencionaste, mi abuela es María Consuelo Román de Salazar, ella es de Los Salados, pero era de Los Salados, ella menciona, o ella nos cuenta que se llamaba El Caldero. El Caldero era como una especie de vereda, donde habían incluso varias casas. Ella contaba que quedaba la casa del papá de todos los hermanos, donde se estaban los pozos de sal. Sacaban sal, incluso el bisabuelo contaba, trabajaba bombeando sal, bombeando agua para unos calderos que permanecían ardiendo todo el día y que era con mucha leña. Entonces mantenían echándole leña y el abuelo era el encargado de estar bombeando agua para que esos pozos estuvieran ahí llenos. Posteriormente, ya cuando compró la represa, se generó como un éxodo acá en el municipio del Retiro. Eso fue por allá en el tiempo, más o menos en los años 70, compró EPM e inundó.
Entonces varias personas, entre ellas mi abuela, las hermanas, don Juvenal Blandón, la mamá de Cantaleta, doña Rosana, que eran varias personas que vivían en ese sector de allá, don Jairo Yepes, que vivían en ese sector, les tocó emigrar. Las hermanas todas de mi abuela se radicaron en la zona urbana y mi abuelo llegaron acá a Don Diego. Vea qué historia tan bonita, Alejandro, que nos la contaron los abuelos. Qué rico volver a todas esas historias, y eso es lo que le gusta a nuestros televidentes. Usted con sus abuelos, siendo el nieto mayor de acá de esta familia, no de donde los pescados, porque allá son muchos, y usted es de los más pequeños. Yo entonces. Soy de los más pequeños, en Río Negro soy de los más pequeños. Pero su abuelo le contaba cuentos, historias y todo eso, y ustedes eran felices escuchando. Esa era gran parte de lo que me atraía venir acá. O estar con mi abuelo, era porque el día domingo mi abuelo escuchaba la misa y toda la tarde era escuchar el dueto de antaño, Dulio y Julián, Luciano y Concholón. Se sentaba allí en una tarima que está en el corredor y era cantar, escuchar esa música que le gustaba y a contarnos historias. Entonces nos contaba muchas historias que para él eran cosas muy grandes, como cuando contaba que le tocaba ir a Medellín, que llevando cantidades de mulas, que cuando también capaba como marranos. Él siempre mencionó que fue un capador de marranos y tuvo una carnicería incluso en el sector de la Fe. Que cuando la abuelita de él, la abuela materna, vivía en el Retiro, se llamaba Mercedes Román, y él decía que las Semanas Santas se los llevaban a todos para el Retiro, que alquilaban una casa entre toda la gente que iba del Salado de allí de Llano Grande, y que ahí pasaban para poder estar el miércoles, jueves y viernes, que era pues como los días más importantes. Mi abuela también nos contaba muchas historias, incluso que se le volaba al papá, que porque como el papá en ese tiempo no existía ninguna otra iglesia sino la iglesia del Retiro, entonces tenía que venir a los domingos a misa, y que ella decía que le decía al papá que se venía los primeros viernes, a hacer los primeros viernes, y que se quedaban en la Fe, que donde Vicente Tangarife, donde yo no sé qué, que porque había gente que tocaba el tiple muy bueno y que se quedaban era bailando, que ya cuando llegaban al rato le decían al papá que no, que sí, que habían estado en la misa de primer viernes, pero que muchas de esas misas de primer viernes se quedaron fue ahí en la Fe bailando. Bueno, Vicente Tangarife, pues yo soy mucho más grande que usted, y me acuerdo de la carretilla de Vicentico Tangarife, que todos los que habitaban por acá la contrataban para que los llevara al Retiro y les trajera el mercado. ¿Escuché hablar de eso, no? De la carretilla de Vicentico. De la carretilla de Vicentico, y de un señor también mencionaba a mi abuelo, de Don Abel Villada, que Don Abel Villada también tenía ahí como la casa donde es como la tienda de Pedro. Incluso mi abuelo me contaba algo, que en su momento cuando se dio la guerra había la violencia entre liberales y conservadores, cuando la plaza de Río Negro le quemaron una parte, venían conservadores creo que era de Bello, y llegaron y quemaron una parte de la plaza, un costado. Y el itinerario de ellos, o el recorrido, lo que iban a hacer era ir a quemar al Retiro, porque Río Negro y el Retiro eran las poblaciones más liberales de Oriente. Dice que cuando llegaron a la Fe, mi abuelo me contaba que Vicente Tangarife, que don Misael García y otras personas, ellos preguntaron que dónde era la caravana, que para dónde era el Retiro, pero que ellos, como en un acto de intuición, vieron muchas banderas azules y que los desviaron fue por la carretera que va hacia Medellín. Entonces ellos en realidad nunca llegaron al Retiro, eso se salvó el Retiro, y que eran unos tiempos en que la violencia fue tan fuerte que mi abuelo decía que en el Puente Colorado tumbaban árboles y se relevaban los turnos para que no entrara carros o algo desconocido al municipio del Retiro, que porque era en ese tiempo que los conservadores estaban en la búsqueda de los liberales. Estas son las historias que a través de su programa Recorridos con Jair nosotros compartimos cada 8 días. Este programa se ve en más de 40 canales comunitarios en todo el departamento de Antioquia, y estamos también en las diferentes redes sociales. Invítenos a su municipio y hacemos un buen programa. Alejandro, de verdad que me da mucho gusto compartir con usted.
hablar de esas experiencias que le contaba a su abuelo. Pero ¿por qué no hablamos un poco de los abuelos de Río Negro? Que este programa también se ve a través de Acuario Televisión, y qué bueno pues saber de los pescados. Ellos eran comerciantes también. Sí, bueno, también aprovecho este espacio y las personas que nos sintonizan en Río Negro, darles un saludo grande, incluso a la familia Los Pescados, Ospina Gallego. El abuelo por parte de mi papá yo no lo conocí. El abuelo murió incluso estando muchos tíos pequeños. El abuelo creo que le dio un infarto. Ellos son Ospinas de la vereda Las Cuchillas, de Las Cuchillas del municipio de San José, en Río Negro. Posteriormente el abuelo y la abuela se vinieron al pueblo y ahí empezó el abuelo. El abuelo era, creo que, albañil. Empezó también como con construcciones con don Ramón Garcés, papá del doctor Gilberto, que hoy es el gerente del hospital de acá del Retiro. Ya después fue con los hermanos mayores o con los tíos mayores, fueron empezando a hacer negocios o empezar a montar lo que son los tradicionales cafés o los billares. Entonces el abuelo empezó a montar esos cafés o esos billares. El que yo recuerdo y uno de los que más duró en el marco de la plaza fue el Bar Londres. También fueron de los tíos míos y del abuelo, el Señorial, el Escorial. Sé que existieron un número de establecimientos en los que ellos era atendiendo al público, y en base a ellos fueron desarrollando su economía y muchos encontraron sustento. Los hermanos mayores, que fueron los que iniciaron, y ya los que seguían menores, ahí era donde trabajaban. Entonces fueron como referentes Los Pescados por todas las heladerías alrededor del Parque de Río Negro. La abuela era María del Carmen Gallego. La abuela sí la conocí, era una viejita muy bonita, muy calladita, era muy callada, una matrona, 17 hijos, creo que no es una tarea fácil. Entonces la abuela sí fue la típica matrona encomendada al hogar, a la crianza de todos los hijos y de reunirnos, porque de la familia Los Pescados todavía se sigue dando una tradición que dejaba la abuela, era de reunirnos los días domingos. ¿Y en qué parte de Río Negro vivían ellos? En el Alto del Medio. La casa de ellos fue toda la vida ahí en el Alto del Medio. Entonces allá todavía se sigue, ya no en las mismas cantidades como cuando estaba la abuela, que en realidad era quien reunía, pero se trata de seguir sosteniendo esa unión familiar en el alrededor de una comida, de compartir, de contar historias. Entonces el día domingo todavía algunos de los tíos y algunos de los primos siguen sosteniendo la tertulia del día domingo, que cuando estaba la abuela sí eran proporciones grandísimas. Era una comida porque los comensales éramos grandísimos, pues todos los tíos, 13, más las esposas, más los hijos, más los nietos, los que llegaban con los novios. Entonces las reuniones, casi cuando era una reunión, un día especial, una fecha de Día de Madres o una Navidad, no bajaba de 100, 110 personas la casa. Bueno, saludamos a toda la familia Ospina allá en el Valle de San Nicolás, en la ciudad de Santiago Arma de Río Negro, que sabemos que siempre están sintonizando nuestros programas, que están a través de Acuario. Su papá fue un gran líder deportivo de la ciudad de Santiago Arma de Río Negro. ¿Por qué no dejemos ya los abuelos y pasemos a su papá y a su mamá? Bueno, mi papá es Samuel Ospina Gallego y mi mamá es María Consuelo Salazar Román. Mi papá, dentro del desarrollo de su vida, estuvo al frente por mucho tiempo del Deportivo Río Negro. Él fue árbitro. Inicialmente tengo entendido que inició como árbitro. Posteriormente en las alcaldías empezó el tema de la elección popular, y con el doctor Rubén Darío Quintero empezaron a darle vida a lo que era el Deportivo Río Negro, con unos socios que de pronto se me escapará algún nombre. Creo que los socios mayoritarios era el municipio, estaba el doctor Rubén Quintero, mi tío Pablo Emilio Ospina, mi papá el doctor Gonzalo Ríos. Eran unos como los que iniciaron el tema deportivo. Mi papá estuvo mucho tiempo al frente, hasta que ya por cuestiones políticas y por cuestiones ya también de tiempo, que ya era un tiempo suficiente al frente de la presidencia del Deportivo Río Negro, se retiró.
del manejo, pero creo que el tiempo glorioso y significativo para mi papá fue haber estado como presidente del Deportivo Río Negro, creo que por más de 20 años. Hace mucho tiempo, sí, todavía lo recordamos mucho porque él sacó adelante este equipo y muchos de los jóvenes de Río Negro los proyectó y los llevó al profesionalismo. De acá hay muchachos del Retiro, de La Ceja, de La Unión, que pasaron por las manos de su papá. Y su mamá, pues a su mamá sí la conozco yo mucho porque me tocó estudiar con ella acá en el Retiro. Bueno, sí, mi mamá de acá del Retiro, mi mamá, después de que se casó con mi papá, mi mamá se dedicó mucho tiempo a las labores del hogar. Nosotros tuvimos la fortuna de que mi mamá nos criara. Entonces casi que mi mamá después de que se casó se dedicó fue a la crianza de mi hermana y la mía, estar pendiente de todo el tema de las tareas. Ya después cuando ya fuimos creciendo y ya había como más independencia por parte de nosotros, empezó a trabajar, estuvo un tiempo trabajando en el IMER en Río Negro. Ya después se retiró también por cuestiones políticas. Los puestos políticos muchas veces tienden a ser comida de hoy, hambre de mañana. Entonces ya al momento se encuentra descansando, pero ya en un negocio familiar que tenemos acá en la vereda Don Diego. En la vereda Don Diego del municipio del Retiro. Alejandro es un joven, como les dije ahora, que tiene un gran liderazgo. Él llegó al Consejo de la Población y en este año en que estamos haciendo esta nota, pues él es el actual presidente del Consejo del municipio del Retiro. Alejandro, ¿cómo llega usted a gustarle la política? Un joven pues que todavía usted apenas estaba terminando sus estudios, apenas estaba haciendo su carrera. A ver, pues, hay dos partes, ahí se me da también nuevamente la dualidad entre Río Negro y el Retiro. Mi abuelo acá de Don Diego, mi abuelo era liberal, él siempre decía que el Partido Liberal, mencionaba mucho a don Luis Fernando Botero y al papá de don Luis Fernando, don Lolo. Decía que el Partido Liberal, y mi tía María Eugenia hizo mucho tiempo política o trabajó en la administración del Retiro. Incluso recuerdo muy niños cuando usted aspiró a la alcaldía, que acá había un montón de volantes y que había que hacer en ese tiempo que la campaña de Jair Castaño. Y por el lado de mi papá en el tema del Deportivo Río Negro, como indiscutiblemente había que buscar ayudas y mantener vivos esos vínculos con la política en ese momento. Entonces mi papá también le fue mostrando a uno parte de esa vena política en el tema de las relaciones que él tenía dentro del mismo Deportivo Río Negro. Ya en lo personal creo que siempre me ha gustado el tema de poder colaborar, de poder contribuir. Ya cuando estaba en la universidad, Germán Andrés Botero era profesor mío de administrativo. Y Germán, pues, ha llegado acá a la casa, compañero de mi mamá de estudio. ¿Qué estudia usted? Yo soy abogado. Yo inicial, valga la redundancia, yo inicié estudiando licenciatura en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad de Antioquia. Me tocó un paro largo. Y ese paro largo me dijo mi papá, bueno, continuamos estudiando o vemos a ver qué hacemos. En ese momento me salí y empecé a trabajar en la notaría de Río Negro, en la primera. Y ya ahí empecé a estudiar, entonces ya me metí a estudiar Derecho. Y estando ahí Germán Botero, un tiempo que ya se acercaban las elecciones, me dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo te parece? Empezamos a hablar del tema político, ¿cómo estaba? Y yo le dije que a mí yo nunca descartaba la idea de aspirar a un consejo. Me dijo, enfoquémonos por ese lado, trabajemos a esa idea, madurémosla. Empecé a trabajar, empecé a hacer un trabajo, Jair. Yo con lo que pude haber hecho la campaña me di cuenta de que hay veces es difícil, pero hacer política sin plata, sin dádivas, fue posible, con amigos y con familia. Yo casi que me atrevo a darle nombre a todos los votos que saqué, porque los votos fueron de los amigos, de un combo grande que en el Retiro nosotros nos reunimos y nos hacemos llamar el Combo Que Nota, que es un grupo de amigos, de amigas, donde nos reunimos a tomar aguardiente, donde nos reunimos a celebrar cumpleaños, donde nos reunimos a tocar diversos temas, a acompañarnos. Entonces ahí fue un gran apoyo para el tema
del respaldo a la candidatura. Las familias se sumaron, la familia de mi mamá, las tías, las hermanas de mi abuela allá en el retiro me acompañaron. Entonces creo que llegué con eso, con amigos y con familia, sin prometer absolutamente nada porque no tenía nada, hasta el momento no tengo nada más que la intención de servir. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Si nos da, pues uno siempre cuando se lanza tiene que contemplar los dos panoramas, o llegar o no llegar. Gracias a Dios y pienso que la providencia lo coloca uno en el lugar donde uno siempre debe estar. Llegamos, pero eso me dejó a mí una de las enseñanzas grandes de la política, es que sí es posible con amigos y sin plata, que se torna muy difícil frente a opulentas campañas, pero al que le van a dar le guardan. Al que le van a dar le guardan, y usted ha hecho una gran labor allá como concejal en estos 3 años que lleva en el municipio, sobre todo que estuvo ahora en la mesa directiva y siendo usted el más joven del consejo, logró sacar este año adelante como presidente de la corporación. Así es, Jair. En este momento, en este periodo de consejo, yo soy el más joven. El año pasado, hace casi un año, estábamos eligiendo mesa directiva y con los 11 votos, por unanimidad, me eligieron los concejales como presidente. Le doy el agradecimiento a todos los corporados por haber depositado ese voto de confianza. Creo que tratamos de hacerlo de la mejor manera en aras de llevar en alto la institucionalidad y la representación del Consejo del Retiro. Entonces creo que dentro de un balance que uno hace anual, yo considero un balance positivo el tema de la presidencia del Retiro, y también vuelvo y reitero, se dio gracias al acompañamiento de los 2 vicepresidentes, Gabriel Jaime Villa, José Eusebio Caro y los demás concejales. ¿Qué viene al futuro cercano? Jair, ¿qué viene? Yo digo siempre que el futuro es incierto, pero uno se tiene que ir montándole al futuro, porque si no el futuro se lo lleva a uno. El tema de servicio siempre es algo que me ha gustado, y el sector público no lo puedo desconocer, es algo que me gusta. Estamos madurando frente al tema de si continuar la aspiración al consejo o ya también buscar otros escenarios donde, independiente del lugar que esté, pueda seguir contribuyendo al municipio del Retiro y también a la región, a Río Negro, a los diferentes municipios del Oriente. Alejandro, muchas gracias por participar en nuestro programa. Invite usted a todos nuestros televidentes que visiten el municipio del Retiro. Acá hay un gran trabajo cultural y es uno de los municipios más seguros que tenemos en el país. Así es. Jair, antes de despedirnos, darle a usted un agradecimiento por haber venido acá, por habernos regalado este espacio en estos programas que permiten llevar no solo la cultura del Retiro, sino de los diferentes pueblos en los que usted va y hace la entrevista. Usted estuvo hace poco y el Consejo en pleno le hizo un reconocimiento a esa labor cultural que usted ha hecho al municipio del Retiro, porque gracias a todos estos recorridos es que usted ha mantenido vivo la historia, las anécdotas, el patrimonio fotográfico a través de las grabaciones. Entonces sea también el espacio para nuevamente hacerle ese reconocimiento a usted como pionero y como representante de la cultura en el municipio del Retiro. Muchas gracias. Y a los demás televidentes, el Retiro es un pueblo de magia, tradición y encanto. Vengan al Retiro. El Retiro es uno de los municipios cerca a Medellín, con buenas vías de acceso, un municipio seguro, tranquilo y en paz, como lo menciona el alcalde. Es un municipio que tiene mucho para mostrarnos, su arquitectura, sus paisajes, la zona sur, un potencial en temas como lo es el café, el cultivo de la mora, el sector del norte, el corredor vial que lleva hacia Río Negro, hacia Carrizales, podemos encontrar una serie de artesanías, paraderos donde podemos degustar buena comida. Entonces el Retiro siempre los va a esperar. El Guarzo es una tierra en la que tienen que venir a conocer. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa.
Sotra Retiro, en acatamiento a las normas de inclusión social y comprometida con la prestación de un buen servicio y el bienestar de nuestra comunidad, pone a disposición 3 modernos buses dotados con tecnología, entre ellas plataformas para acceso de personas con movilidad reducida. Sotra Retiro, una empresa con compromiso social. Jair Arquitectura Estudio es una oficina de diseño arquitectónico y urbanístico que presta sus servicios en un amplio y variado campo de acción profesional con seriedad y responsabilidad. Ubicados en el oriente antioqueño, prestamos nuestros servicios en todo el país. Proyectamos diseño arquitectónico, diseño urbanístico, asesorías profesionales de diversos tipos y de la construcción, estudios técnicos y monografías, levantamientos planimétricos, desenglobes, valoración de inmuebles, reformas y adiciones, imágenes en 3 dimensiones, maquetas, subdivisión predial. Realizamos todos los trámites para la obtención de licencias de construcción y mucho más. Te atendemos en el teléfono 313-730-8306. Jair Andrés Castaño Ramírez, arquitecto. Sotra Retiro, gente amable, 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas. Ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Implementamos servicios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente. Todo esto a tu alcance para brindarte una grata experiencia al usar nuestro servicio. Línea de atención 541-0112 o 541-2101. Sotra Retiro. Gente amable.